Hoy lo que vamos a hacer son unos ejemplos de filtros que tienen que ver con los filtros pasabanda que vimos en la clase pasada. Aquí hay unos problemas de asignación que pueden hacer todas del mismo capítulo, el capítulo 14. Y vamos a hacer algunos problemas aquí hoy. Vamos a empezar con el número 27. Deberían ir al libro, ver exactamente lo que dice. Yo estoy resumiendo lo que nos pide el libro aquí. Vamos a diseñar un filtro pasabanda RLC en serie. Y nos piden varias cosas. Primero nos dan la Q, nos dan la omega 0 y la C. Y nos piden dibujar el circuito con los elementos. Y también tenemos que calcular beta, la frecuencia de corte omega 1 y omega 2. Así que vamos a empezar con lo del circuito, ¿verdad? Para dibujar el circuito con sus elementos, pues tenemos que encontrarlas. Todas las ecuaciones ya las tenemos, así que esto es simplemente coger lo que hicimos en la última clase y aplicarlo. Primero yo sé que la ecuación de omega 0 es esta, así que puedo despejar para L, y como en el problema nos dieron C y nos dieron omega 0, ¿verdad? C era 0.01 microfaradio, omega 0 es 50K, así que L es 0.04 henries. También tengo una ecuación de Q, así que puedo despejar aquí para beta. Así que sería omega 0 entre Q, o sea que 50K entre 8, o sea que 6.250 radianes por segundo es nuestro ancho de banda. Y claro, calculé beta para entonces despejar para R en esta ecuación de beta. R es beta por L, así que encontramos entonces que R, la resistencia que necesitamos, es 250 ohms. Así que ya habiendo encontrado los elementos, esto sería el dibujo de nuestro circuito con los elementos de nuestro circuito. En la parte B nos piden el beta y las frecuencias de corte. El beta lo acabamos de calcular, así que eso simplemente lo voy a escribir. 6.250. Y la ecuación de la frecuencia de corte, ¿verdad? También la habíamos derivado, así que como tenemos los valores de R, L y C, simplemente las ponemos en nuestra ecuación de omega 1 y omega 2 y sacamos lo que son los números. Así que tenemos básicamente 47K radianes por segundo y un poquito más de 53K radianes por segundo para las frecuencias de corte, la frecuencia más baja y la frecuencia más alta. Y así de difícil. Lo difícil obviamente fue la derivación de estas ecuaciones. Una vez que tenemos las ecuaciones, es cuestión de sustituir. Ahora, quiero hacer otro ejemplo también. Vamos a hacer el problema número 28 y esto nos dice, en el filtro que acabamos de diseñar, en el problema 27, le damos de entrada 50 coseno de omega t milivoltios, o sea que 0.05 coseno de omega t, donde omega va a cambiar. Y ellos quieren que nosotros encontremos la salida para esta entrada con diferentes frecuencias, ¿verdad? Cuando omega es omega 0, cuando omega es omega 1, omega 2, y cuando omega es 0.2 omega 0 y 5 omega 0. Notamos inmediatamente lo que nos están pidiendo, ¿verdad? Primero, omega igual a omega 0. Sabemos que ese es el punto más alto de nuestro filtro. Luego nos piden la salida en las frecuencias de corte, omega 1 y omega 2. Y entonces, por último, nos piden 2, ¿verdad? 5 omega 0, y esto sería básicamente un quinto omega 0. O sea que 5 veces más pequeño que omega 0 y 5 veces más grande que omega 0. ¿Cuál es la salida del sistema? Así que vamos uno por uno. Ahora, nosotros sabemos que la salida, si nos dan la frecuencia del coseno de entrada y nos dan la función de transferencia, nosotros podemos calcular la salida. Usando esta ecuación donde esto es la magnitud evaluada en la frecuencia y esta es la fase
de la respuesta de frecuencia evaluada en la frecuencia que nos están pidiendo o la frecuencia de coseno que está entrando. En este problema podemos ver inmediatamente que phi es igual a 0, pero tendríamos que entonces calcular la magnitud y la fase para cada una de esas frecuencias. De nuevo, las ecuaciones ya las tenemos. Nosotros calculamos cuál era la ecuación de magnitud, cuál era la ecuación de fase para este circuito en particular. Así que es cuestión de sustituir las diferentes frecuencias y ver cuál es la magnitud y cuál es la fase. Tal vez sería bueno que ustedes aquí pausen el video, vayan calculando algunas, por ejemplo, la de omega 0, y entonces volvemos. Ahora, para el primero, cuando omega es igual a omega 0, o sea que 50K radianes por segundo, esta es bueno que nosotros sustituyamos en nuestra ecuación y calculemos lo que es, pero ya deberíamos saber lo que es, ¿verdad? Yo sé que omega 0 es el punto más alto de mi respuesta de frecuencia. Y como vimos anteriormente para este circuito en particular, en ese punto la magnitud está en 1. Si fuéramos a calcularlo, o sea que si sustituimos en la ecuación de arriba, sustituyendo todos los valores de R, L y C, sustituimos la frecuencia de 50K, vemos que sale y efectivamente sale que la magnitud es igual a 1. Pero esto de nuevo ya lo deberíamos haber sabido. También, ¿cuál es la fase? Bueno, ese es el punto donde la fase es igual a 0 grados, ¿verdad? Nosotros sabemos que empieza en 90, va a terminar en menos 90 y en el punto de la frecuencia de máxima amplitud en la respuesta a frecuencia, el ángulo es 0. Vamos a hacer esto para las otras frecuencias. Para las otras frecuencias no voy a escribir toda la ecuación, ¿verdad? La ecuación está allí. Lo único que hay que cambiar aquí es la frecuencia. Así que solamente voy a poner esto y la solución. Ahora, como calculamos la magnitud y el ángulo, podemos escribir la salida, ¿verdad? La salida tiene la misma magnitud que la entrada y el mismo ángulo que la entrada porque θ es igual a 0. Ahora vamos a otra frecuencia. Vamos a ir a la primera frecuencia de corte omega 1, 46.972 radianes por segundo. Si yo sustituyo allí y calculo lo que es la magnitud, me da 0.707. Ahora, esto deberíamos haber esperado que fuera así, porque nosotros sabemos que la frecuencia de corte son los puntos donde la magnitud ha bajado por raíz de 2, o sea que 0.707. Así que la magnitud de la salida va a ser la 0.707 de lo que es la magnitud de entrada. ¿Y cuál es la fase? Si usamos la ecuación para calcular la fase, nos da 45 grados. En 0 está en 90, en omega 0 está en 0, va a ir bajando y está en 45 grados en la frecuencia de corte. Así que esto sería la salida, la amplitud se cambia por 0.707 y el ángulo cambia por 45 grados. Si vamos y hacemos lo mismo para la otra frecuencia de corte, 53.222, la frecuencia de corte más de frecuencia alta, pues entonces nos da la misma magnitud. De nuevo, no es una sorpresa. Sabemos que ese es el punto donde la magnitud ha bajado 3 dB. O sea que ha bajado por un factor de 1 entre raíz de 2. ¿Y cuál es la fase? Pues en omega 0 está en 0, en infinito está en menos 90, va a ir bajando y es en esa frecuencia de corte que está en negativo 45 grados. O sea que esto sería el voltaje de salida, la magnitud de entrada multiplicada por 0.707 y entonces el ángulo es negativo 45 grados. Aquí me faltó la omega, lo puse aquí arriba, me faltó la T, aquí puse la T, aquí se me quedó la T.
Si vamos a la otra frecuencia, ¿verdad? Esto es una frecuencia 5 veces más pequeño que omega 0. Ahora, nosotros sabemos que la magnitud empieza en 0, aumenta a 1 en omega 0 y entonces vuelve a 0. No nos debería sorprender que para una frecuencia 5 veces más pequeña que omega 0, que la magnitud esté cerca de 0, ¿verdad? Está en 0.02 o 0.025. El ángulo también deberíamos esperar que esté cerca de 90 grados y en efecto está en 88.5 grados a 3 cifras significativas. Así que una vez que tenemos esto, podemos calcular el voltaje de salida, pues cogiendo la magnitud original, multiplicándolo por la magnitud de la respuesta de frecuencia en esa frecuencia, coseno de 10.000 t, y ¿verdad? El ángulo ahora es 88.5 grados. Así que esto sería el voltaje de salida dado aquel voltaje de coseno de entrada. Si vamos a la otra frecuencia, a la última frecuencia, ¿verdad? El que acabamos de calcular era 5 veces más pequeño que omega 0. Este es 5 veces más grande que omega 0. Así que deberíamos esperar un comportamiento similar. Y en efecto vemos que la magnitud es exactamente igual, ¿verdad? 0.0260 para la magnitud. El ángulo obviamente no es igual, en vez de ser 88.5, como sabemos va bajando, es 5 veces más grande, pues ahora está en negativo 88.5 grados. Así que cuando estamos 5 veces más pequeño que la frecuencia de corte, la amplitud del coseno que sale, pues es 0.026 de lo que la amplitud que entró, y el ángulo es 88.5 grados desplazado de lo que era el ángulo de entrada. Terminamos aquí con los problemas. De nuevo, cualquier pregunta me pueden escribir por email.